Para los que toman nota, el mensaje se llama el principio y el fin, nada más ni nada menos. Usted sabe que vivimos en un mundo que sufrimos consecuencias de nuestras propias decisiones. ¿Cuántos saben que lo que está viviendo hoy es consecuencia de las decisiones del pasado? Buenas decisiones, por eso está aquí, buscando de Dios. Malas decisiones, por eso tiene problemas. Los problemas vienen por tomar malas decisiones. ¿Y cómo hacer para tener menos problemas? ¿Cómo hacer para no tener problemas? ¿Cuánto quieren los problemas? ¿A cuánto les gustan los problemas? Suerte que hoy no hay ninguno dormido, ¿no? Si hay, ¡amén! Dice uno. No, a mí no me gustan los problemas. En el mundo tendréis aflicciones. No la busca las aflicciones, vienen solitas. Pero ¿cuándo vienen las aflicciones? Cuando nosotros nos equivocamos. Vemos el pueblo de Israel cuando estudiamos el Antiguo Testamento, los reyes, cómo se equivocaban. ¿Cómo se equivocaban? Metían la pata, como nosotros, ¿no? ¿Cuándo metían la pata? Cuando no le consultaban a Dios. Y ese es el secreto, consultarle a Dios todo. Y quiero que me acompañe a la palabra de Dios, a Segunda de Crónicas 16:7. Esta es la historia de uno de los reyes de Israel, tataranieto del rey David, bisnieto de Salomón. Usted sabe que el Señor le había prometido que sus generaciones, sus hijos siempre iban a estar sentados en el trono, ¿no? Y después se equivocó hasta el rey Salomón, en su inmensa sabiduría, inteligencia, se equivocó, erró. Por eso sus hijos tuvieron la consecuencia y perdieron esa promesa, no por completo, pero en parte la perdieron. Dios, por respetar su palabra, le mantuvo una de las 12 tribus. La otra 11 fueron apartadas del trono de David, digamos, de la herencia de David, los sucesores. Y este era uno de los sucesores, rey de Judá. Pero había un conflicto muy grande con el rey de Israel. Y se presentó el profeta para hablarle de lo que había hecho, de la decisión que había tomado el rey Asa, el rey de Judá. Había tomado una decisión y aparentemente era una buena decisión. No es que tomó una decisión descabellada, una decisión que podía ser mala, sino que con sabiduría humana era una buena decisión. Pero se presentó el profeta para hablarle. Yo se lo voy a leer de la traducción del lenguaje actual. ¿Por qué hablo diferentes lenguajes, de diferentes traducciones? Esto es para que puedan tener un mayor entendimiento, porque muchas veces la Reina Valera no tiene que la traducción que yo prefiero, que es la que siempre uso con la palabra de Dios, la Biblia, la que tengo yo, es de la Reina Valera, pero a veces no entendemos el concepto, por eso lo llevo a otras traducciones. Esta es la traducción del lenguaje actual. Pero en estos días el profeta Hananí fue a hablar a Asa, rey de Judá, y lo reprendió así: nuestro Dios, atenti lo que está diciendo el Señor, nuestro Dios vigila a todo el mundo. Y algunos piensan que Dios está sentado allá en el trono, allá lejos, mirando a todo el mundo, esperando que alguien se equivoque para darle choque. No es así. ¿Para qué está mirando el Señor? Vigilando, vigila todo el mundo. Y siempre está dispuesto a ayudar. ¿A quiénes? A quienes le obedecen y confían en Él. Tremenda palabra, ¿no? ¿Cuántos confían en Dios? ¿Cuántos ponen toda su confianza en Dios? ¿Cuántos le obedecen? ¿Cuántos le obedecen? Hay que obedecer a Dios. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, decía el Padre Nuestro, ¿no? Así enseñó el Señor Jesucristo. Hágase tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad. Dice la palabra de Dios y confía en Él. Acuérdate de que gracias a tu confianza en Dios, y esto es lo que el Señor te está diciendo, tu confianza en Dios, cuando pusiste tu confianza en Dios, ¿cómo te fue las cosas? Pudiste derrotar a los etíopes y a los libios, a pesar de que ellos tenían un ejército mucho más poderoso que el tuyo.
tenías herramientas para llegar hasta cierto lado, pero porque pusiste tu confianza en Dios, Dios que te dio mucho más de lo que te imaginabas. Sin embargo, hoy, ¿cómo estamos? Dice la palabra de Dios, esto es lo que dice, el ejército era mucho más poderoso que el suyo. Sin embargo, ahora pusiste tu confianza en el rey de Siria y no en tu Dios. Por eso nunca podrás vencer el ejército sirio. Fuiste muy tonto y ahora vivirás en guerra toda tu vida. Al oír esto, Asa se enojó contra el profeta y lo encerró en la cárcel. También maltrató con crueldad a varios de los habitantes de la ciudad. Muchas veces, y le debe pasar, ¿no?, a las personas cuando se equivocan, cuando cometen errores, cuando toman malas decisiones, se enojan con todo el mundo, maltratan a todo el mundo, se la agarran con todos, se la agarran con uno, se enojan, ay pastor, esa palabra que está dando ahora no me gusta. Se enojan con el pastor porque le dice, no hagas eso, hace como dice la palabra de Dios. A veces tenemos que decir palabras fuertes como pastores, como padres. ¿Qué padre le gusta llamar la atención a los hijos? ¿A qué padre le gusta castigar a los hijos? A ninguno, ¿no es cierto? Si es buen padre, no le gusta castigarlo, pero sin embargo, hay veces que tenemos que llamarle la atención a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Es así. Si lo ama, debe corregirlo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si usted no corrige a su hijo, está siendo mal padre. Está siendo más padre. Y el Señor es nuestro Padre. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor de nosotros. Decisiones que tomamos, decisiones todos los días. Tomamos decisiones todos los días. Decisiones que no son importantes. Decisiones que vamos a comer al mediodía. Vamos a comer un asadito. Vamos a hacer un guisito. ¿Qué vamos a comer? No importa. No importa, no trae consecuencias. Pero hay decisiones que sin darnos cuenta, tomamos decisiones que nos pueden perjudicar y consecuencias para toda nuestra vida. Decisiones, malas decisiones. Este hombre, dice la palabra de Dios, que hizo lo bueno delante del ojo de Dios y comenzó a reinar, hizo lo bueno delante del ojo de Dios. Él agarró, limpió porque el padre había hecho cosas malas, agarró, dijo no, vamos a hacer las cosas bien, vamos a levantar el nombre de Dios en alto, buscó de Dios y Dios, por cuanto confió en él, le dio victorias, lo levantó, fue realmente un rey que tuvo poder, pero cometió un error de dejar de confiar en Dios, sacar la confianza en Dios. Sacar la confianza en Dios y se hizo socio del rey de Siria. Sacó todos los tesoros, se los llevó al rey de Siria para ganarle la batalla a Israel. Era una tribu contra 11. Contra los hermanos. Se hizo socio de un extraño para pelear contra sus hermanos. Miren lo que era, terrible. Sin embargo, si hubiese buscado de Dios, hubiese puesto a Dios en el asunto, no hubiese pasado esto. Vemos que después de esto, el rey Asad murió y murió mal. ¿Qué importa lo que nosotros podamos hacer en el camino si al final no vamos al cielo? Perdemos nuestra vida por malas decisiones. Por eso es muy importante las decisiones que tomemos todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo tomar las decisiones correctas? Es poniendo a Dios en primer lugar. En primer lugar. Si usted pone a Dios en primer lugar, el final es de gloria. Si usted pone a Dios en primer lugar, no se preocupa. No se preocupa cómo va a pagar la luz mañana, cómo va a pagar el alquiler mañana, qué va a comer mañana, cómo va a pagar las deudas mañana. No se preocupa. No se preocupa por lo que va a hacer mañana, eso que el negocio. No se preocupa. No se tiene que preocupar. No se tiene que preocupar. Pero pastor, eso de decir que somos unos cabeza hueca, ¿cómo no nos vamos a preocupar
Porque si nos preocupamos es que somos responsables. Si no, no somos responsables. Ser responsable no significa preocuparse, sino ocuparse. 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 Y cuando le digo no se preocupen, muchos me miran con una cara. Que no me preocupe, pastor. Ustedes porque no sabe la que me toca mañana. Pero esa misma cara le hacían a Jesús cuando Jesús le dijo no se preocupen. La ranita. Mateo 6:25. Mateo 6:25. Yo se lo leo de la Nueva Versión Internacional. Si lo pueden poner en pantalla para ir más rápidamente. Por eso les dijo, no se preocupen por su vida. Lo miraban así. ¿De qué estás hablando? ¿Qué ha de comer? ¿Qué ha de beber? Ni por su cuerpo, que ha de vestirse. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. No se preocupen, no se preocupen. Les decía el Señor y lo miraban así como miran ustedes. Que no me preocupe, soy responsable, necesito ocuparme, sí, ocuparse. Pero la preocupación, primero, es la misma palabra, es lo que dice, es preocuparse. Preocuparse. No, uno no debe se debe ocupar. Ocupar en lo que tiene que hacer. No obtiene para mañana. Tiene que confiar en Dios, necesita la fe, necesita poner la confianza en Dios. Si nosotros no ponemos la confianza en Dios, en las pequeñas cosas, en las cosas simples, ¿cómo vamos a poner la confianza en Dios cuando tenemos una decisión fuerte que tomar? Hola, ¿hay alguien aquí? Cuando tenés que tomar tus decisiones fuertes, ¿cómo son las decisiones que tomás? Si las decisiones, las mínimas, las que tenés que poner en la mano de Dios, la confianza la tenés puesta en Dios. Después las decisiones ya son firmes. Tienen un perfil, tienen una orientación. Pero claro que si te desesperás, empezás a tomar decisiones equivocadas en las mínimas cosas. Pequeñas malas decisiones que te llevan después con el tiempo a cambiar tu manera de pensar y tomar malas decisiones. Malas decisiones. El fin depende de lo primero que hagamos, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros hoy hagamos. Poner la confianza plena en Dios. Plena en Dios. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo después que le dijo, no se preocupen. ¿Cómo deben hacer? Mateo 6:33. ¿Qué dice? Lo deben saber de memoria. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No te preocupes buscar el reino de Dios. No te preocupes por lo que está. ¿Por qué va a pasar mañana? ¿Cómo va a pagar la factura de PEC? No te preocupes. Busca el reino de Dios y su justicia. Busca el reino de Dios y su justicia. Cuando uno toma las decisiones en forma desesperada, humanamente, uno no es sabio. Primero, ¿no? Ni siquiera uno tiene capacidad en la desesperación de tomar decisiones adecuadas, ¿o no es así? ¿Cuántas veces ha tomado decisiones inadecuadas porque las tomó por desesperación? Y si usted está desesperado, si usted está preocupado, es que no está confiando en Dios. Así de simple. O por lo menos no confía en que Dios va a hacer algo al respecto. Muchos no confían en Dios en la finanza. Le creen para sanidad del cuerpo, le creen para paz, pero no le creen para las finanzas. ¿Por qué dice eso, pastor? Yo oro para que las finanzas, pero la palabra de Dios es clara. ¿Cómo debemos hacer para recoger finanzas? Es darle el diezmo a Dios. No, pero pastor, eso es mucho, hay que tener mucha fe para dar el 10%. Bueno, voy a hacer así. Cuando llegue al final del mes, si me queda el 10%, se lo voy a dar al Señor. No, es separarlo al principio. Porque es por fe. Es por fe. Te creo, Señor, en la finanza, por eso doy el diezmo. Por eso te honro con las finanzas. Por eso te honro con nuestras ofrendas. Nosotros le damos al Señor de lo mejor que tenemos. ¿No es así? ¿Cuántos dicen amén?
Amén, definitivamente. Es ponerlo en primer lugar al Señor. Cuando vos lo pones en primer lugar al Señor, es fácil confiar en Él. Si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, es fácil creer en Él, confiar en Él, descansar en Él. Descansar en Él. Quiero que me acompañe a Deuteronomio 6.1. Deuteronomio 6.1. Habla del gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Cuántos lo conocen? Es poner a Dios en primer lugar, definitivamente. Pero miren las promesas que hay de poner a Dios en primer lugar. Dice esto pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó a que os enseñe para que lo pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros a tomarla. Usted sabe que toda autoridad se nos ha dado aquí. Toda autoridad el Señor nos ha dado para que nosotros seamos parte y para que tengamos las bendiciones. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oíd pues, oh Israel, oíd pues, iglesia de Dios, oíd pues, catedral de la vida, lo que el Señor tiene para decirte, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, oye catedral de la vida, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras te mando yo hoy, estará sobre tu corazón y le repetirás a tus hijos. Gloria a Dios. Segunda vez que me hacen el chiste. Y guardarás. La repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella en tu camino. Y andarás por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano. Y estará como frontales frente a tus ojos. Y la escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuántos lo hacen? ¿En qué pasas meditando? ¿En qué pasas meditando? ¿En qué hablas en tu casa? ¿Qué hablas con tus hijos? ¿Qué hablas con tu esposo, con tu esposa? ¿De qué estás hablando cuando te encontrás con alguien? Acá el Señor dice que el tema central es y debe ser Dios. Debe ser Dios. El tema central debe ser Dios. ¿Qué voluntad tiene para mí Dios hoy? Ponerlo en primer lugar. Pero hablamos más de los problemas, hablamos más de la dificultad, hablamos más de los políticos, hablamos más de la presidenta que de Dios. O del intendente, ¿no? Con los cambios de los colectivos, ¿no? ¿Quién es el que está en primer lugar? ¿De quién más hablas en tu día? ¿De quién habla más en tu día? A veces hablamos de nuestros hijos. Pensamos que ya no hacemos idolatría, ya no adoramos imágenes, pero sí adoramos a personas, adoramos a cosas. Esto para analizarse, no es una pregunta, sino una pregunta retórica, para decir, ¿estoy poniendo realmente a Dios en primer lugar? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Si estás preocupado, si hay preocupación, si hay miedo, es que no estás confiando en Dios. No lo estás poniendo en primer lugar. No lo estás poniendo en primer lugar. No lo estás poniendo en primer lugar. Y cuando no lo pones en primer lugar, definitivamente tomamos malas decisiones. Pastor, ¿en qué tengo que ponerlo en primer lugar? Tome nota. En tu día. En tu día. Lo primero que debes hacer al levantarte cada mañana es ir a la presencia de Dios. Todos los días, todos los días.
¿Todos los días, pastor? Sí, todos los días. Le aconsejo, si usted no puede venir de madrugada, por lo menos empiece corriendo el reloj media hora antes. De la hora que se levante, corre el reloj media hora para atrás, media horita. Y lo primero que haga, bueno, vaya, cepíllese los dientes, no. Parece que después se olvide y salga. Cepíllese los dientes. Eso hago yo, primero cepillo los dientes, me lavo la cara para despertarme y doblo mis rodillas y busco su presencia, busco su rostro. Y le consulto al Señor, le pregunto todo al Señor. La vez que no le he consultado algo al Señor, no me fue mal, me fue muy mal. Cuando hice las cosas a mi manera, pensando en mi sabiduría humana, le erré. Por eso hoy, que entiendo, a Dios lo pongo en primer lugar, en mis oraciones, lo primero que hago es doblar rodillas. Pastor, lloro a la noche. Perfecto, me parece muy bien. Pero a Dios hay que ponerlo en primer lugar. Lo primero que haga en el día, doble sus rodillas. Si puede venir acá de madrugada, es lo mejor. Se lo recomiendo. Pasan cosas tremendas. Los milagros que pasan. Milagros tremendos. Milagros tremendos. El salmista decía, se lo leo en Salmos 63, decía, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Claro que para levantarse media hora de más, hay que creer en Dios. Hay que tener hambre de Dios. Sed de Dios. Sed de buscar de Él. Buscar de Él. Decía el Señor Jesucristo cuando le dijo a los discípulos, acompáñenme en oración. Le dijo, la carne es débil. La carne es débil, tenemos que esforzarnos, tenemos que tomar medidas, no hacerlo como una cultura, pero sí hacerlo como una costumbre, adaptarlo a hacerlo una costumbre. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas de costumbre. Si nosotros no lo hacemos, decimos, bueno, lo voy a hacer toda la mañana y nos programamos para hacerlo mentalmente, decir, voy a hacerlo toda la mañana, corre el reloj. Algunos dicen, bueno, si Dios me levanta, ni una bomba atómica te levanta. Es correr el reloj, no es que Dios te tiene que levantar. Dios nos quiere a todos. Él nos da acceso a su santo lugar, a su habitación, como le decía el otro día. El milagro más grande que el Señor Jesucristo logró en la cruz del Calvario no fue la sanidad del cuerpo, que dice ciertamente se llevó toda enfermedad, traernos paz, que dice que Él pagó el precio por nuestra paz y que Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Pero eso no fue todo. Lo que el Señor Jesucristo consiguió en la cruz del Calvario, el mayor milagro que hizo el Señor Jesucristo es rasgar el velo que nos deja entrar a su santo lugar. Y Él nos espera ansiosamente, como cualquier padre, a los hijos espera que se acerquen, hablen. Y por ahí los hijos se nos cierran, no quieren decir nada, se nos empacan. Y a veces nosotros nos empacamos con Dios, hacemos la misma. ¿No es así? No, empacado con Dios. Parece que tenemos 3 años. Nos empacamos con papá. No hace lo que yo quiero, por eso no voy el domingo a la iglesia. No. No es como yo te pedí, Señor, no me escuchás. Nos empacamos. Él es nuestro Padre, Él sabe todas las cosas, pero espera que vayas a su presencia. Por supuesto, hay reglas que uno debe hacer cuando va a la presencia de Dios. Ir con la lista de pedidos está bien, no está mal. Pero recuerde que, además de nuestro Padre, Él es Dios, creador del cielo y la tierra. El alfa y el omega, el primero y el último. Él es Dios, al cual nosotros necesitamos, no Él. Nosotros necesitamos adorarle para entrar en su presencia. Entra por sus puertas con acciones de gracia y por sus atrios con alabanza, entrar en la presencia de Dios. Necesitamos dar alabanza, adoración
Agradecimiento. Gracias, Señor. Cada mañana sea agradecido con Dios. Sea agradecido con Dios por tener un día más de vida, por tener otro día de oportunidad de recibir bendiciones de parte de Dios. Dar gracias por todo, dice el Señor. Dar gracias por todo. Por todo. Por todo. Si tenés un esposo, una esposa, tenés que dar gracias a Dios. Si no lo tenés, también tenés que dar gracias por eso. Da gracias por todo. Por la salud. Pero, pastor, eso es conformista. No es conformista. Tenemos que ser agradecidos. Nosotros como padres, ¿cómo somos? Cuando vienen y te dicen, dame papi. No. Nos gusta que sean agradecidos nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿No te gusta que te lo pida? Papi. Por favor, papi. Y gracias, un beso cuando se van, contento. O como se van como diciendo, me lo tendrías que haber dado antes. A veces actúan así los chicos, ¿no? Y así a veces actuamos nosotros así. ¿Cuántas veces fuiste a la presencia de Dios a agradecerle? Tenemos tanto para agradecerle. Tanto para agradecer. La salvación de nuestra alma. Lo que Cristo Jesús padeció por nosotros. El precio que Cristo Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Ya con eso tenemos para agradecer largo rato. Por supuesto, después de decirle al Señor, no solamente la lista de pedidos, sino cómo te sentís, qué hay en tu corazón. Dios lo sabe. No, tenés que hablar, tenés que decirlo. Dios lo sabe. Dios conoce el corazón, pero espera que lo abramos, que nosotros digamos, estoy pasándola mal. Dios sabe que la estoy pasando mal, mi suegra se mudó a mi casa. Pobre suegra. La estoy pasando mal, no tengo. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Eso es confiar en Dios? Señor, hoy tengo un vencimiento. ¿Qué hago, Señor? Guíame. Provéeme, Señor. No tengo posibilidad. Pido prestado. Y ahí el Señor te va a la palabra de Dios. Pedir prestado, un esclavo. Y si el Hijo te le libertare, sería verdaderamente libre. No pida deuda. Cree en mí, dice el Señor. Al que cree, todo es posible. Al que cree, la llave es la confianza. La llave es creer en el Señor. Pero no es creer de decir, bueno, yo creo en Dios, me siento a esperar que Dios me bendiga. No es así. No es así. Creerle a Dios es doblar rodillas y pedirle al Señor. Por supuesto hay que entender un principio. Dios bendice el fruto de nuestras manos. Dios no bendice a alguien ocioso, a alguien que no trabaja. Dios no bendice la mano del ocioso. Por eso no dice que sentate que van a llegar las bendiciones, sino dice esfuérzate y sé valiente. Pero no es con tu fuerza. ¿Es contradictorio? No es contradictorio. Él bendice el fruto de tus manos. Y ves la multiplicación. Y ves cómo vas y los vientos son favorables. Pero no equivocamos, cometemos errores. El viento no es contrario. Tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos pleitos. Tenemos enemigos. ¿Qué está pasando? Porque tomamos malas decisiones. Tomamos malas decisiones. Ponerlo a Dios en primer lugar, en primer lugar. Segundo consejo, que es ponerlo a Dios en primer lugar. El día domingo, entregárselo por completo al Señor. La palabra de Dios dice, 6 días trabajarás, Éxodo 31, 15. 6 días trabajarás más, el séptimo día de reposo, consagrado a Jehová. Algunos se quedan ahí, día de descanso, el día domingo de descanso. Sí, de descanso. Pero consagrado a Jehová. Es el día que tenemos que destinar más tiempo para la oración. Venga 2 veces a la casa de Dios. Hay oportunidad para recibir una palabra esta tarde. Esta tarde vamos a estar recibiendo la cena del Señor. Es importante. Venga. Dice la palabra de Dios, consagrado a Dios. Cualquiera que trabaje el día de reposo, ciertamente morirá. Pero nadie muere.
es morir espiritualmente. Yo veo en la calle muchos que espiritualmente están muertos. Es como yo le digo, es andar sin nafta. Andar sin nafta. Duermen 10 horas. Sin combustible. ¿Por qué? Porque su espíritu está debilitado. ¿Alguien anda así? Póngalo a Dios en primer lugar. Entréguele las primicias del día, las primicias de la semana, el primer día de la semana. Hay muchos que discuten, y no me voy a meter con los teólogos que hablan, no, el día de reposo, el día sábado. Yo podría decir, dijo el Señor Jesucristo, yo soy el Señor del reposo, del día de reposo. Para los judíos representaba el día sábado. Para nosotros es el domingo porque fue el día que el Señor Jesucristo fue el día que resucitó. Es el día más importante, más que la cruz, más que el día que murió, el día de la resurrección, el día de la resurrección, el día de la resurrección, de tu milagro, de tu propósito, el día de la resurrección, el día más importante. Por eso el primer día, el día domingo, es el que le entregamos al Señor. El apóstol Pablo enseñaba muy claramente al respecto cuando venían con las discusiones, venían con cada discusión, y a veces en la iglesia nos metemos, si hablamos de Dios decimos, y no hablamos de Dios, hablamos de no estar de acuerdo, no, las cosas se deben hacer así, se deben hacer de esta manera, no, eso de las luces en el altar, no me gusta. No, para mí las cosas se deben hacer así y así. ¿Quién dice cómo se deben hacer las cosas? No, tenemos que tomar una decisión, hacer votos, vamos a tomar, a ver, por elección, no, eso no. El reino de Dios es un reino, Dios es el que gobierna. Dios es el que gobierna. Decía el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses 2:8, si lo pueden poner en pantalla para que lo leamos rápidamente. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pero algunos no, vamos a hacer. Y si lo pasamos rápidamente al 16, ahí habla y da un ejemplo de todas las cosas que muchos dicen, no se puede comer esto, no se puede comer lo otro, no, que esto, que lo otro. Y él le dice, no se metan con eso. Hay mucho engaño. No metan la religión, son costumbres humanas. Vean de hacer las cosas a la manera de Dios. Dice, por tanto, nadie juzgue en comida, en bebida, en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Día de reposo. Un momento en mi vida vino una persona que era adventista y me dijo y me mostró a través de la palabra de Dios el día sábado. Y me dio tal confusión que dije, ¿estamos errados nosotros? ¿No es el domingo el día sábado? Y ahí me puse a ver, y me puse a hablar con el Señor y a decirle que me instruya. Desgraciadamente, no es hablar mal, sino enseñarle de lo que creen los adventistas. Es muy bueno lo que creen al respecto de la alimentación. Comen solo vegetales. Es algo bueno y muy saludable. Pueden vivir muchos años más de vida. Aunque yo digo, vale la pena vivirlo así sin carne. Pero es otro tema. Pero ellos llevan más el apunte a una profetisa y leen más ese libro que la palabra de Dios. Y juzgan y levantan juicio y hacen juicio público, hacen concilio y juzgan a la gente. Por eso no se deje engañar si alguien viene a hablarle de un evangelio diferente. No se deje engañar. Dice, nadie os juzgue por comida o bebida, ni por el día de reposo, por las fiestas. Entenderlo. Un día tenemos que consagrarlo al Señor. ¿Lo estás haciendo todo el día? ¿Está descansando? Hay gente que el día domingo
aprovecha para trabajar, adelantar trabajo. Algunos es más, con su mente ya están trabajando, ya están pensando lo que van a hacer al llegar a la casa. No leo la mente. Eso no me lo reveló ni sangre ni carne, sino el Espíritu Santo. Es así. Y nos perdemos la palabra y nos desesperamos. Nos agarra desesperación. ¿Qué voy a hacer mañana? Poné al Señor en primer lugar. Dale lo primero en tu día. Dale lo primero en la semana. Y tercer consejo, ponelo en primer lugar en las finanzas. La palabra de Dios enseña acerca de los frutos, darle las primicias. Éxodo 23, 19, quiero que me acompañe a la palabra de Dios. Por supuesto que era un pueblo agrícola, ganadero, por eso daba frutos, daba lo primero de los frutos, ¿no? Pero el fruto de tu trabajo, ¿en qué trabajas? Cobras un salario, tenés que darle al Señor, ponerlo en primer lugar. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y mire lo que dice el 20, mire lo que dice la palabra de Dios. Algo tremendo. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él, oye su voz, no seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligiere. Pero todo eso por poner a Dios en primer lugar. Por eso darle las primicias al Señor. Como le decía el diezmo, no es separarlo al final, es separarlo al principio. A los jóvenes, a los chicos, a las esposas. Yo no cobro salario de lo que te dan tus padres. Da el diezmo, separa y va a haber. Hay promesa de parte de Dios acerca del diezmo. El diezmo dice, Malaquías 3:10, que Él abre las ventanas de los cielos hasta que te alcance arañando. No, hasta que sobreabunde. Y reprenderá al devorador por vosotros. O sea que no tenés que salir corriendo a nadie. El Señor se encarga. Y que además serás tierra deseable. Léalo. Por cuestión de tiempo no lo leemos ahora. Pero léalo. Lo que dice la palabra de Dios acerca de los diezmos. ¿Y las ofrendas? Las ofrendas, muchos piensan y tienen el concepto de la Iglesia Católica de darle a Dios la limosna. La limosna es para el pobre, Dios no es pobre. Dios es rey y tenemos que honrar al rey. Venimos a la casa de Dios, por supuesto no tiene que ver con el importe, sino con nuestro corazón. ¿Qué ofrenda es importante para vos? ¿Qué ofrenda es importante para vos? ¿Es importante? ¿Cómo es una honra? Fácil, yo se lo digo fácil. Si vos recibís, alguien te viene y te dice, toma, vengo a honrarte. Es de corazón, es consagrada, es con sacrificio. Es decir, realmente esto es importante para mí. Recibís, gracias. Es poco, pero a vos te sirve. A vos es importante. Es así cuando nosotros honramos. Dice, honraré a los que me honran. Honrar al Señor. ¿Con qué honramos al Señor? ¿Ponemos a Dios en primer lugar en las finanzas? El mundo conoce este principio y muchos cristianos están cegados, no entienden. Dice el Señor Jesucristo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará.
La misma semilla. Una semilla da un fruto. Una semilla da un fruto. ¿Qué fruto da la semilla de honrar al Señor con nuestras finanzas? Deuteronomio 14:26. Ay, pastor, no me gusta cuando habla de las finanzas. ¿Sabe qué? La palabra de Dios habla más de las finanzas. Habla de riquezas. Deuteronomio 8:18. Yo te doy el poder de hacer riquezas porque estoy en pacto contigo. ¿Estás en pacto con Dios? ¿Hiciste un pacto como hizo este joven en las aguas del bautismo? Si está en pacto, para comprobar que estás en pacto, Dios te bendice, te da poder de hacer riquezas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice Deuteronomio 14:26, y darás mi Biblia dice dinero, guay. Y darás el dinero, ¿por qué? Por todo lo que deseas. Por vaca, por oveja, por vino, por sidra, o cualquier cosa que tú deseares. ¿Qué desea? ¿Un auto nuevo? ¿Una casa? Un pacto con Dios. Señor, doy este sacrificio, este pacto para tener, necesito un auto nuevo. Ando renegando la Renoleta, el Topolino.